Hola, buen día. El presente video tiene la intención de mostrar la entrevista con el licenciado Guillermo Olvera González, debido a que entra en el marco del proyecto PAPIME, que es una elaboración de materiales didácticos sobre temas contemporáneos de Asia-Pacífico, junto con el proyecto PAPIT, que es sobre las relaciones económicas transpacíficas y México en el marco de los efectos de la pandemia por el COVID-19, años 2020-2022, a cargo del doctor Uscanga y la doctora Valdivia. La entrevista tendrá como objetivo analizar la seguridad nacional de Japón. Para ello le realizaré 5 preguntas al licenciado con fin de tener un mayor contexto sobre la situación actual y lo que nos puede esperar en unos años como consecuencia. Dicho esto, me gustaría dar una pequeña semblanza del licenciado Guillermo Olvera González. Estudió la licenciatura en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Actualmente está realizando una maestría de estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, escribió el artículo Reinterpretación militarista del artículo 9 de la Constitución japonesa en 1947, un breve análisis geopolítico. Bueno, comenzaré con la primera pregunta. ¿Cuál es el contexto actual de la seguridad nacional de Japón? Bueno, nos encontramos en una encrucijada para Japón en el sentido de que existe un reacomodo geopolítico en Asia, pero también podemos observar que hay una serie de elementos que han revitalizado el proceso de transformación de la seguridad nacional de Japón. Entre ellos vemos elementos como el terrorismo internacional, la seguridad alimentaria, la seguridad energética e incluso la medioambiental. Esto es muy especial y muy importante para Japón después del terremoto de 2011 que ocasionó severos daños, como ya lo sabemos, incluso en la parte norte del archipiélago donde está Fukushima. Bueno, en este espacio, en este contexto japonés, la situación del Pacífico se ha ido transformando a partir del resurgimiento de actores importantes en la región, como lo es China o Corea del Sur, y también el empoderamiento de algunos otros, como Corea del Norte o Taiwán. A su vez, el papel que ha desempeñado Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial de 1945, el proceso de la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo y ahora la incipiente rivalidad que ha empezado a entablar con China, han puesto a Japón en un contexto de complejidad en una región que se ha vuelto un foco de atención internacional por motivos económicos, geopolíticos, geoestratégicos, que cada vez tiene mucha más relevancia para los países de la cuenca del Pacífico. Asimismo, el corredor Indo-Pacífico que agrupa a estos países junto con India, Indonesia, Malasia y algunos otros, también han tenido un creciente papel dentro del el contexto internacional que conecta con la cuenca del Pacífico. Entonces, estos países han hecho que Japón se replantee algunas cuestiones en cuanto al alcance de su seguridad nacional debido a las limitaciones constitucionales de las cuales hablaremos más adelante, tiene este país insular que desde los años 60 tuvo un auge económico impresionante y en los años 90 se ralentizó un poco y aún mantiene una posición muy interesante en cuanto al contexto regional. Okay. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las características y elementos de la seguridad nacional de Japón?
Bueno, estas características, como ya lo mencioné, vienen principalmente de tres elementos. El primero es el diseño jurídico institucional de la seguridad nacional de Japón, que a partir de 1945 se vio limitada por el control que ejerció Estados Unidos, la ocupación militar. Después, el marco jurídico que se le dio con la Constitución del 47, el cual en su artículo noveno prohíbe al Estado japonés sostener fuerzas armadas de carácter militar para sostener su seguridad, ya que lo integra al sistema de seguridad estadounidense, ya que depende de un tratado internacional en el cual Estados Unidos se encarga de mantener la seguridad internacional de Japón a gran escala en la región y a nivel internacional. Sin embargo, esto después de la guerra de Corea en 1950 se vio muchísimo más limitado porque Estados Unidos permitió que en una primera fase se desarrollaran unas incipientes eh, fuerzas de carácter militar, aunque no las denominan así, que se llaman fuerzas de autodefensa, las cuales se dividen en tres ramas, básicamente las terrestres, las marítimas y las aeronáuticas, y una guardia costera que se han encargado de complementar este proceso, aunque no se pueden decir o denominar como un ejército. Estas fuerzas de autodefensa tienen una capacidad bastante considerable, nada desdeñable, desde el punto de vista táctico o estratégico militar. Y en otro punto ha sido la forma en que Japón ha ejercido estas acciones desde un punto de vista en conjunto con Estados Unidos. Aquí vemos que el elemento de aquí vemos que el elemento que ha formado de forma continua este punto es la alianza estratégica que tienen ambos países y que en el contexto anterior, durante la Guerra Fría, permitió una mayor amplitud en cuanto a la capacidad de maniobra de Japón, esto es decir, que Japón se podía abocar a otras cosas mientras su seguridad estaba garantizada por Estados Unidos, pero después de la Guerra Fría, en el que la situación se volvió un poco más compleja en la región, con actores con una capacidad nuclear como lo es China o como lo es Corea del Norte, y el constante enfrentamiento o el riesgo que esto significaba con Corea del Sur, obligó a que Japón busque o trate de buscar una suerte de modificación. Esto muy endeble, pero existe. Entonces, esta forma en el que Japón trata de mantener su seguridad nacional, bueno, pues va de la mano con su alianza con Estados Unidos y también va de la capacidad que pueda desarrollar sus Fuerzas Armadas, que siempre han mantenido menos del 1% del gasto público, del Producto Interno Bruto, pero que, bueno, considerando que Japón es la tercera economía actual, bueno, es bastante amplio. También la forma en la que se ha comportado con el desarrollo de tecnologías, es bien sabido que Japón es una punta de lanza en el desarrollo de tecnologías, pero eso también se ha transmitido a su capacidad militar, que también la exporta. Esto tenemos grandes empresas como Mitsubishi Heavy Industries y algunas otras que se dedican a la construcción de submarinos, de aviones. Mitsubishi también está metida en la construcción aeronáutica, que bueno, no deben de ser discriminadas, porque esto, bueno, en algún momento pues se puede transferir a las capacidades completas del país. Y en ese sentido, creo que no se debe de perder de vista que, a pesar de que en el marco jurídico y en las acciones se ha mantenido como un país pacífico, como un país que pondera la cooperación internacional, también tiene este lado negativo en el que, bueno, existe, a pesar de las restricciones jurídicas, y que en algún momento de concretarse ciertos elementos, puede dar esa modificación. En el corto, mediano plazo, bueno, eso no ha sucedido ni sucederá,
pero tiene esta capacidad de hacerlo, e incluso lo hemos visto con la reconversión de algunos artefactos como son portaaviones, que ahora, bueno, portahelicópteros, valga la palabra, portahelicópteros, o el diseño incluso de armas propias como aviones de combate, que en algún momento dependía de Estados Unidos de esta tecnología y ahora ya está en vías de desarrollarla por sí mismo. Ok. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que Japón modifique el estatus jurídico de sus fuerzas armadas? Bueno, el estatus jurídico de Japón, como ya lo mencioné, tiene que ver con la Constitución del 47. Esta constitución que fue redactada a partir de los lineamientos que estableció Estados Unidos durante la ocupación, le dieron un tinte pacifista al país. Sin embargo, con los conflictos de la Guerra Fría y ante la necesidad de los estadounidenses de contar con elementos estratégicos en la región, permitieron el desarrollo de las fuerzas de autodefensa de Japón. Sin embargo, la constitución japonesa tiene una característica o unas particularidades muy especiales. Es una constitución que no ha sufrido en su texto original ninguna modificación. Ajá. Esto es muy importante si podemos, si hacemos la comparativa con otros países, incluso el nuestro, que eso es impensable. En el sentido de la defensa de Japón, de la seguridad en cuanto al estatus de las Fuerzas Armadas, es un tema de debate, ya que los dos tratados, o el tratado, a partir del tratado vigente, porque en realidad fueron dos y después fue renovado, el tratado vigente de la Alianza Nipo-Estadounidense eh, se encarga de garantizar la seguridad nacional de Japón ante cualquier amenaza extranjera. Entonces, ahí hay una lógica jurídica que decía, bueno, pues ¿para qué hacer esto? Japón renuncia a la guerra, no es necesario que nosotros contemos con estas fuerzas. Pero desde un punto de vista político y de punto de vista práctico, esto no es sostenible en el mediano y largo plazo, porque las fuerzas de autodefensa no solo garantizan la seguridad militar, hay otros elementos de la seguridad nacional que deben de ser contemplados: la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la seguridad medioambiental, otros elementos que participan. Lo vimos primero en el terremoto de Kobe y después en el terremoto de Fukushima, en el que el ejército, las Fuerzas Armadas, perdón, las Fuerzas Armadas tuvieron que entrar en auxilio de la población y garantizar la seguridad Sí. de la nación. También la Guardia Costera ha jugado un papel muy importante. En esto voy a tomar a lo mejor un ejemplo. Puede ser las islas controvertidas de Senkaku Diaoyu, que tienen un diferendo territorial entre China y Japón, en el que no hay un choque tan frontal por el momento de Fuerzas Armadas, algunos sobrevuelos por parte de aeronaves chinas y los reclamos de Japón. Pero tenemos, por ejemplo, la invasión de embarcaciones pesqueras o no registradas, que en términos podrían ser piratas, sobre las aguas. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Quién debe de ejercer esa seguridad? ¿La Guardia Costera tiene la respuesta o deberían ser las fuerzas de autodefensa, la autodefensa marítima de Japón quienes entren a este asunto? Entonces, el reformar la Constitución ha sido un debate constante. La oficina del primer ministro japonés se encarga de hacer una encuesta anual en el que se le hace a la población para sondear qué oportunidades hay de modificar la constitución japonesa. Ujú. Y normalmente varía, ¿no? A veces es menor al 50%, pero está ahí, está presente. Hay partidos como el Partido Liberal Democrático de Japón que pugnan por hacer esta modificación abiertamente. Shinzo Abe lo intentó durante su gestión, que fue bastante larga desde 2011, y no se pudo concretar. Lo que ha sucedido es una reinterpretación del artículo. Y Ajá. esto es más un juego de lenguaje jurídico en cuanto a que la Constitución no se ha tocado, no se ha transformado, pero ahora se entiende la capacidad de defensa de Japón o la capacidad de autodefensa de Japón
como una realidad patente que puede ser incluso llevada de manera extraterritorial. Esto quiere decir en una situación de emergencia a consideración de los actores políticos correspondientes y de los actores jurídicos correspondientes. Japón puede llevar esa defensa colectiva en el extranjero. Incluso ha sido muy controvertido la participación de las fuerzas de autodefensa en algunas situaciones de conflicto real, como lo fue en Irak, aunque las fuerzas no participaron directamente en combate, sí participaron en acciones o situaciones de reconstrucción y de estar en el escenario de conflicto. También ahora el despliegue de las fuerzas de autodefensa marítima para combatir la piratería en el Golfo Pérsico también tiene estas repercusiones. Entonces, la situación de modificar la Constitución es algo que está presente, que es algo que se ha tratado de hacer a fin de ampliar estas capacidades, pero al mismo tiempo los actores no han concretado. Es decir, si bien se ha pretendido, Shinzo Abe lo intentó, habría que entender si realmente todo el conjunto político desea hacer esto. Es decir, comprometer a Japón realmente en un escenario internacional en el que los costos pueden ser muy largos. Acabamos de ver el fin del conflicto para Estados Unidos, porque en realidad el conflicto no ha terminado, el conflicto de Afganistán ha sido tremendo, 20 años de estar ahí, en el cual se vio arrastrada a países de la OTAN, y habría que entender si realmente Japón quiere hacer eso, si realmente Japón está dispuesto a entrar en este tipo de conflictos tan largos y tan costosos, y no solamente es parte del discurso político. Es decir, si realmente quieren cambiar la constitución, porque eh, reinterpretarla ha sido muchísimo más económico, muchísimo más fácil, es decir, no modificar el texto constitucional y de todas maneras poder contar con unas fuerzas de autodefensa que en toda la extensión son unas fuerzas armadas con una capacidad de combate real y nada pequeña, son bastante desarrolladas en términos de lo que pueden hacer. Entonces, yo creo que irse por esta línea ha permitido que Japón pueda ir navegando las turbias aguas de la política internacional en dos sentidos, es decir, a lo interno, pugnar por un cambio y decir necesitamos ir adelante, necesitamos fortalecer las fuerzas armadas, y por eso hay que cambiar su estatus para que sean un ejército en todo el sentido de la palabra. Y al mismo tiempo jugar con la oportunidad jurídica de decir nosotros somos un país pacifista, nosotros nos vamos por otras vías y no comprometerse a nada, decir simplemente no puedo, no está en mis capacidades, no me lo permiten, y poder no, tener esta opción de no comprometerse, ¿no? Entonces, se podría decir que, o sea, las posibilidades de que se modifique el estatus jurídicos son bajas, pero siguen existiendo porque, o sea, está viendo, podría decirse, como lo que le conviene, ¿no? O sea, ahorita no le conviene modificarlo Ujú. porque está mejor lo que dijiste, la palabra que usaste, no me acuerdo cómo se le dice, empieza con R. Reinterpretación. Sí, La reinterpretación constitucional. sí. Sí, sí, esa es la idea, es poder mantener en ambos sentidos la oportunidad. Eh, con Japón se puede dar esa oportunidad, es decir, constitucionalmente no puedo hacer mucho, entonces mis compromisos con Estados Unidos para el sostenimiento de la seguridad nacional de Japón los tenemos. Queremos modificar la constitución, queremos tener unas fuerzas que sean muchísimo más participativas en el Pacífico, que sean mucho más proactivas en el Indo-Pacífico, que puedan participar en misiones de Naciones Unidas, en misiones para la paz y diferentes circunstancias. Y al mismo tiempo, bueno, y en eso desarrollar su tecnología, decir necesito aviones, necesito tanques, necesito soldados, necesito armamento, necesito drones, necesito todo. Ujú. Y puedo desarrollarlo porque se requiere. Y por el otro lado, jugar la carta del pacifismo, decir, no, yo no me puedo comprometer,
pues no me es posible, tengo limitaciones, qué sí puedo, qué no puedo hacer y hasta dónde empujar la participación de Estados Unidos. En la administración de Trump, esto fue muy claro. El primer país que Trump visitó fue Japón y le exigía que se comprometiera en el gasto militar. Y Japón, sí, yo quiero, pero pues no se puede. Ujú. Entonces, y ahora es con esta situación, con esta rivalidad sino-estadounidense, eh, pues Japón ha tenido que subir. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el panorama de Japón frente a la rivalidad entre China y Estados Unidos en el corto y mediano plazo? Sí, la situación entre China y Estados Unidos ha venido escalando. No nos encontramos no nos encontramos en un escenario de conflicto tan fuerte porque hay otros elementos que revisten la relación, tanto económicos como geopolíticos y de otra índole. Pero Japón ha tenido un papel muy importante en este despliegue, porque desde tiempos de la Guerra Fría, para los estadounidenses, Japón ha sido un punto estratégico muy importante para el despliegue eh, en la región. Recordemos que sirvió como un punto importante en el conflicto de Corea y después para Vietnam y algunas otros conflictos que se han suscitado. Incluso en algún momento se llegó a decir que Japón era un portaaviones inundible porque en Japón están concentradas pues fuerzas, una gran cantidad de fuerzas estadounidenses, es sede de la séptima flota de Estados Unidos. También Okinawa siempre ha sido un punto de despliegue también tanto de tropas de infantería como de marines y algunos otros cuerpos del ejército estadounidense. Y en este punto, Japón ha desempeñado un papel como aliado estratégico de Estados Unidos, especialmente para garantizar su seguridad. Y aunque ha rechazado en múltiples ocasiones eh, la opción de tener o ampliar el alcance nuclear estadounidense, nunca se ha hecho formalmente, ¿no? Es bien sabido que en algún momento hubo submarinos con ojivas nucleares estacionados en territorio japonés, después vino la controversia, pero finalmente esto ha hecho que Japón vaya a la par de Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista geoestratégico, Japón representa un elemento esencial para la estrategia estadounidense en el Pacífico, porque también tiene tintes de un estado tapón. Al norte, bueno, si repasamos la geografía de Japón, al norte tenemos la salida de Rusia al Pacífico desde los puertos de Kamchatka y toda esta zona. Después viene China, la península coreana, Corea del Norte, Corea del Sur, y siguiendo el archipiélago japonés hasta las últimas islas de la línea de la Ryukyu, tenemos a Okinawa, que termina pues finalmente con la isla de Formosa, Taiwán, ¿no? Entonces, en este conflicto también entre China y Taiwán, Japón pues ha tenido que entrar al juego del apoyo que Estados Unidos da al estrecho y a la isla y bloquear toda la salida de China al Pacífico y sostener o fungir como un contrapeso para Rusia. Y bueno, siempre bajo la constante amenaza, las amenazas nucleares de Corea del Norte, ¿no? Que no se han materializado más allá de las pruebas de misiles, pero que son constantes, que están ahí y que son una amenaza real. Entonces, eso ha sido definitivo y ahora vemos cómo este papel se ha ampliado con la integración de actores como India o Australia y Nueva Zelanda, que ahora tienen mucha más actividad en el Pacífico, incluso en el término nuclear, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué papel tiene Estados Unidos en la seguridad nacional de Japón? Bueno, Estados Unidos, como lo hemos comentado a lo largo de esta serie de preguntas,
siempre ha estado inmiscuido en la región, eh, principalmente después de 1945. Y hay que entender que la situación del Pacífico a raíz del desarrollo marítimo de Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX, lo han orillado, lo han empujado a considerar esta región de manera estratégica. Recordemos, por ejemplo, algunos escritos como de Alfred T. Mahan, que hablaba sobre la importancia que significaba para Estados Unidos controlar toda esta zona. Y eso no ha cambiado. Lo podemos ver incluso en las rutas comerciales o las rutas de navegación del comercio internacional, en las que el Pacífico pues tiene un papel preponderante, ¿no? Desde la salida de los productos que vienen de China, que van de Estados Unidos hacia Asia, Ujú. y también la ruta. Creo. También lo podemos ver en las rutas de navegación de los energéticos como el petróleo, Ujú. que también tienen un paso importante por estas zonas. Para Estados Unidos, el control de las vías de comunicación pues se ha vuelto fundamental. Y en ese punto, tener a Japón como un aliado estratégico y a Corea también como aliado estratégico en la región, pues significan la capacidad de poder extender su control en sus áreas de influencia en esta zona. Entonces, para Estados Unidos, inmiscuirse en el asunto de Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues ha sido determinante. Y posterior a la ocupación del archipiélago principal japonés, Estados Unidos controló, por ejemplo, la isla de Okinawa, y desde ahí podía tener un manejo de la zona y también de la política exterior de Japón, ya que si recordamos, Japón no ha firmado o no firmó un tratado de paz con la Unión Soviética ni con su heredera, que es Rusia. Entonces, cuando se disponían a hacer esta firma, bueno, eh, fue imposible por las constantes amenazas de Estados Unidos de no devolver el control de Okinawa si esto sucedía sin que contara con su visto bueno. También después de la guerra de Corea, pues para Estados Unidos ha sido fundamental tener su posición ahí para poder realizar las actividades que le corresponden en cuanto al dominio y control de la península. Y eso pues también es muy importante. Y por el otro lado, para el apoyo que ha dado a Taiwán y ahora en los últimos años, que esto ha cobrado mucha relevancia porque se ha anunciado por muchos medios que esta es la guerra del futuro y que hay un conflicto muy extenso ahí. Ujú. Bueno, esto no se ha desarrollado, pero sí es un punto, un foco de tensión de las relaciones sino-estadounidenses. Entonces, ahora que eso ha vuelto al tema de la agenda, pues para Estados Unidos es importante contar con eso. Ahora bien, en el control de la seguridad nacional de Japón, pues Estados Unidos ha tenido un papel pues fundamental, esto es decir, el vínculo entre las empresas o el vínculo político en el diseño de la política exterior, de la política de defensa, perdón, de Japón, pues ha estado presente cada vez que ha salido un libro blanco de Japón, pues aparece como un elemento fundamental el sostener y el mantener esta alianza. Es parte de algo que se llama la doctrina Yoshida, que es el sostener la cooperación de Japón con Estados Unidos como un elemento central del funcionamiento de la seguridad nacional. Y para Estados Unidos también desde el punto de vista económico, pues ha sido del complejo industrial militar, pues también ha sido presente. Japón ha recibido el apoyo militar, el apoyo tecnológico, la transferencia de armamento y muchas otras cosas que han sido destacadas. Recordemos, por ejemplo, toda la flota de aviones de combate de Japón, pues han sido transferencias o colaboraciones entre empresas estadounidenses y empresas japonesas. Y también el abastecimiento de muchas otras circunstancias, pues ha sido fundamental. Ahora, el papel de Estados Unidos
sido muy directo a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es algo como lo hemos comentado, pues se ve reflejado en la situación o la forma en la que este país se ha adaptado a esa relación, ya que lo que suceda a partir de las relaciones o de la estrategia que despliegue Estados Unidos en el Pacífico ante una China muchísimo más activa, muchísimo más fuerte, se ha empeñado en aumentar el gasto militar, que ha buscado tener un papel más activo, aunque no conflictivo, pero más activo, pues indudablemente hará que esto se refuerce. Es decir, Estados Unidos poco a poco ha puesto la mira en aumentar su papel en Asia del Este y en el Indo-Pacífico, y por lo tanto el aliado directo ha sido Japón, porque con él mantiene los vínculos estrechos y activos, que con Corea del Sur, aunque mantiene fuerzas armadas ahí, el nivel de cooperación es muchísimo más alto en el lado japonés. Y aunque han tenido altibajos desde algunas décadas, esto no ha cambiado ni se ha modificado, ¿no? Entonces, en el futuro esto será fundamental para ver cómo se desarrolla todo este andamiaje en la región. La perspectiva en la región es compleja. Al final, lo que suceda con Japón en los años venideros será muy importante en el balance o en el equilibrio de poder que se dé en toda la cuenca del Pacífico. El papel de Estados Unidos y su conflicto o su incipiente conflicto o rivalidad con China tendrán que ver o influirán de forma definitiva en cómo se transforme la seguridad nacional de Japón y la forma que éste reaccione ante tales circunstancias en las que Asia del Este y en realidad en realidad toda la región pues se verán involucrados. Y bueno, finalmente pues quiero agradecerle a todos ustedes por escuchar estos videos que son de suma importancia para el estudio de una región que cada vez se ha vuelto muchísimo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.